Hola, soy Carlos Alonso. En un vídeo anterior os enseñé a construir un estereoscopio. En este os voy a enseñar otras utilidades del mismo. En este modelo de madera que he construido. La utilidad principal para la que lo creamos fue para ver pares estereoscópicos para visión directa. Estas imágenes estereoscópicas están construidas con la foto que hicimos desde la derecha colocada a la derecha y la foto que hicimos desde la izquierda colocada a la izquierda. En otro vídeo ya os enseñé a construirlas. Si las imágenes estereoscópicas las construimos con la foto que hicimos desde la derecha colocada a la izquierda y la foto que hicimos desde la izquierda colocada a la derecha, tenemos los pares estereoscópicos que necesitamos para usar con la técnica de la visión cruzada. Yo tengo álbumes con fotos de este tipo y tengo que cruzar la vista para que las fotos se superpongan. A alguna gente le cuesta al principio un poco cruzar la vista, pero después de un poco de entrenamiento ya se acostumbran y ya resulta más cómodo. En la página de Alonso Fórmula tenéis más fotos para ver de esta forma. ¿Qué más utilidades le podemos dar a nuestro estereoscopio? Si dejamos que entre luz de una fuente externa, como por ejemplo una ventana en nuestro estereoscopio, y que las imágenes se enfoquen en una pantalla blanca que tenemos en el émbolo de enfoque, podemos comprobar que las imágenes se enfocan invertidas. Esto es lo mismo que ocurre en el interior de nuestros ojos. Las imágenes se enfocan a través del cristalino, que es una lente convergente en la retina, y se forman invertidas. El nervio óptico lleva esta información al cerebro y este se encarga de volver a invertir estas imágenes. Así que ya veis que nuestro estereoscopio es un modelo también del funcionamiento de nuestros ojos. Por último, una aplicación que os va a encantar. Recordad que el estereoscopio debía de tener un ancho de 15 centímetros porque en él teníamos que colocar fotos de 10 por 15, que es el tamaño estándar de las fotos. Pero ese también es el tamaño aproximado de los móviles que utilizamos hoy en día. Entonces, mide tu teléfono y comprueba que cabe dentro de tu estereoscopio. En YouTube y otras plataformas de vídeo podemos encontrar vídeos para ver con gafas de realidad virtual. Estas gafas sirven para colocar en ellas nuestros móviles y ver con estos vídeos en 3D. Pero podéis comprobar que también los podéis ver en nuestro estereoscopio. Buscad uno de estos vídeos en internet. Colocad el móvil en el émbolo del estereoscopio y enfocad la imagen. Ya podéis disfrutar también viendo vídeos en 3D en vuestro estereoscopio. Os aseguro que es impresionante. Ale, ya podéis seguir haciendo lo que tengáis que hacer, que yo me quedo aquí viendo vídeos en 3D. ¡Qué pasada!